Bueno, muchísimas gracias por venir, pese a que la previsión del tiempo, que no sé si la ha hecho Bolaños, pues bueno, decía que llevaba lloviendo pues desde hace como 5 horas, pero afortunadamente pues no ha llovido tanto y estamos aquí precisamente para resistirlo. También quería dirigirme a la gente de Televisión Española, que han estado haciendo algunas tomas como hora y media antes de que empezara esto, y les pido que hagan una toma ahora, porque esto llega hasta la calle Génova y coge la Castellana. Ahora es cuando hay que hacer las tomas. Y también les quiero decir que todos esos primeros planos de alguna bandera que han tomado, que también tomen primeros planos del resto de banderas. Y por cierto, esa bandera con el águila de San Juan es la que aparece en la primera edición de la Constitución del 78. Y gracias a todos, porque vuestra presencia aquí hoy demuestra que España no está dormida, que España no está anestesiada, y demuestra que los españoles como vosotros seguís teniendo sangre en las venas y que no estamos dispuestos a permitir que una panda de golfos e incompetentes que llegaron al poder mal comidos, con ansias de llenarse los bolsillos y sobre todo mal estudiados, nos roben a manos llenas, destruyan nuestras instituciones y traten de volver a enfrentar a los españoles. Y estamos aquí para que se nos escuche, porque los ciudadanos no nos resignamos a que solo se nos deje hablar cada 4 años en las urnas. Por el contrario, tenemos la obligación moral de alzar la voz cada vez que veamos a nuestro país en peligro, como lo vemos ahora. Me llena de satisfacción, entre otras cosas, haber recuperado la Plaza de Colón para esta concentración, porque hace ya 6 años aquí se celebró una gran manifestación que obligó a Sánchez a recular en sus negociaciones con Quim Torra y con aquello, si os acordáis, del relator. En aquella ocasión los partidos de la oposición, a iniciativa de Ciudadanos, decidieron unirse sin banderas partidistas y sin que interviniera ninguno de sus líderes, haciendo que fueran 3 periodistas, Carlos Cuesta, Albert Castillón y María Claver, quienes leyeran un manifiesto acordado entre todos. Esa clamorosa victoria y esa famosa foto de Colón es algo que todos hemos de recordar con orgullo y no con vergüenza, que es lo que la maquinaria de la propaganda de Sánchez ha intentado hacer. Porque aquellos que compran la basura del adversario y acaban acomplejados ante ella solo demuestran su inseguridad. Y lo que España hoy precisa son menos titubeos y más firmeza. Y aquí hemos vuelto a Colón todos con orgullo para volver a vencer otra vez a Sánchez. Decía que España está en peligro y lo está. Sánchez no tiene proyecto político alguno ni presupuesto que lo respalde. Su única hoja de ruta es la que a cada momento le dicta un prófugo desde Waterloo, cuyos votos le permiten resistir en la Moncloa abrazado al cofre de los fondos públicos. Cada día que pasa, Sánchez es más consciente del desprecio que suscita y eso también le hace más peligroso. De hecho, ya han quedado al descubierto sus 3 objetivos. 1, forrarse él y su entorno. 2, derribar el régimen del 78 y desde dentro lograr la impunidad y perpetuarse en el poder. Y 3, enfrentar a los españoles entre sí para desviar su atención de los 2 puntos anteriores. Me explicaré. Nunca un gobierno ha manejado tanto dinero como este. Jamás la recaudación de impuestos ha llegado a las cotas actuales. Además, España ha recibido fondos europeos como si no hubiera un mañana. Pues bien, en vez de usar todo esto para reducir la deuda pública, este gobierno la ha aumentado escandalosamente. Y la pregunta es, ¿dónde está todo ese dinero que tampoco nos luce?
No se ha cometido ninguna obra pública de entidad. Por ejemplo, el necesario Plan Hidrológico Nacional, las canalizaciones que hubieran salvado vidas en Valencia o nuevas presas para un país tan necesitado de agua como el nuestro. Por el contrario, la política medioambiental del Gobierno no es nada costosa, de hecho es baratísima, porque se basa en prohibir todo y en no hacer nada. A lo sumo, destruir lo que aún nos sirve, como son las presas, las centrales nucleares o incluso la propia red eléctrica. Por cierto, esa estrategia de prohibir todo y no hacer nada ha llevado al desastre del Parque Nacional de Cabañeros. Eso sí, el Pacto Verde parece ser más bien el pacto color grafito, porque no es muy verde promover que se arranquen olivos para sustituirlo por placas solares, sobre todo cuando el precio del aceite está por las nubes y somos una potencia exportadora. Esto solo se entiende si de lo que trata este Gobierno es de ceder este mercado, el del aceite de oliva, a Marruecos, que está plantando miles de hectáreas de olivos desde Nador hasta Midelt. O si es porque las placas solares chinas ofrecen mayor comisión que el uranio. Ese mineral que dice Sánchez que no tenemos, pero para el que hizo una ley en 2021 que impedía su extracción. Curioso, por esa misma lógica, ¿por qué no hace Sánchez una ley que prohíba la extracción de diamantes en Alpedrete? Tampoco ahí los hay. Ni tampoco se ha construido vivienda pública con ese dinero. Este Gobierno de vagos y caraduras ha decidido que la propiedad privada tiene una función social, la propiedad privada nuestra, no la de ellos, ya la tengan aquí o en República Dominicana, con lo que legitiman que nos ocupen nuestros pisos y así se ahorran el coste y el trabajo de hacer vivienda social. Tampoco parece que el dinero se haya dedicado a modernizar nuestro armamento ni a dotar de medios a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni a informatizar la justicia, ni a financiar la ley del ELA, aprobada en octubre del 2024. Luego, entonces, ¿dónde está? Ante la opacidad del Gobierno es legítimo sospechar que se lo han llevado para la saca de amigos y familiares o de sobrinitas de las que no encajan en la definición de familiares. Pero aún así es demasiado dinero y probablemente haya que buscarlo mediante una auditoría de la ECID, donde se puedan aclarar muchas cosas. Sánchez de alguna manera nos está retrotrayendo a la Edad Media. Para él los ciudadanos somos una especie de siervos de la gleba a la que nos confisca entre IRPF, cotizaciones e IVA el 48% del fruto de nuestro trabajo y esfuerzo. Bastante más de lo que se llevaba entonces el señor feudal. Pero a diferencia del señor feudal, que ofrecía protección a sus siervos, Sánchez nos ha traído mayor inseguridad en las calles. En segundo lugar, este Gobierno está llevando a cabo una política de tierra quemada en lo institucional. Es decir, o conquista una determinada institución corrompiéndola, o la asedia hasta que la destruye, como intenta hacer con la Corona, o como hace con el Parlamento, donde ya no se debaten las leyes porque éstas se acuerdan en Suiza con un fugado de la justicia. Y donde tampoco ya se puede ejercer el control al Gobierno porque es el Gobierno quien pretende ejercerlo sobre la oposición. Pero lo más escalofriante son los modos gangsteriles que ya no disimulan. Por ejemplo, si son pillados con la mano en la caja, primero lo niegan y desacreditan al denunciante. Luego dificultan cualquier investigación y destruyen las pruebas. Después ordenan a su Fiscalía que pide el sobreseimiento del caso y si la Fiscalía Anticorrupción trata de hacer su trabajo, crean otras 2 fiscalías anticorrupción nuevas en las que ponen al frente a miembros de su banda. Si el procedimiento sigue, encargan la defensa a su abogacía del Estado. Entonces empiezan a insultar a los jueces tratando de intimidarles y si pese a todo son condenados,
acaban siendo indultados o se recurre al Tribunal Constitucional para que rectifique o anule la sentencia. Sí, pero a Sánchez ya no le basta apropiarse de las instituciones y de las empresas públicas. Su ansia de poder le ha lanzado al asalto de empresas cotizadas. A unas, como Indra o Telefónica, las controla habiendo comprado una participación en ellas con nuestro dinero, para posteriormente cambiar a sus consejeros delegados. A otras las controla o las pastorea con el BOE, pero en todas ellas coloca miembros de su banda, muchos de ellos verdaderos analfabetos empresariales, asegurando así que los presupuestos publicitarios de estas empresas, junto a los de sus ministerios y empresas públicas, son utilizados para influir en las líneas editoriales de los grandes medios de comunicación. De esos mismos medios que no pararon de anunciar las ridículas movilizaciones sindicales del pasado 1 de mayo y que han silenciado esta de hoy aquí en Colón. Pero el mayor daño que el sanchismo está haciendo es la destrucción moral de España. Empiezan a hacer de la mentira algo cotidiano y aceptable. Los problemas, para ellos, ya no hay que solucionarlos. Basta con reinventar el lenguaje. Por ejemplo, llamar a parte de los parados fijos discontinuos y ¡voilá!, todo arreglado. O llamar diálogo social a cualquier decisión discrecional de Yolanda Díaz, que luego ratifican sus dos empleados, el de UGT y el de Comisiones Obreras, que no representan a nadie ni saben lo que es trabajar, a los que en los últimos 4 años se les ha regado con 381 millones de nuestro dinero. Y eso que aún no han devuelto los 40 millones de euros que robaron a los parados de Andalucía. Y en tercer lugar, este Gobierno alimenta el enfrentamiento entre españoles, porque el conflicto siempre ha sido el combustible que mantiene en funcionamiento a la izquierda. Parece que la vuelta a las dos Españas, que inició Zapatero en el 2007, sigue siendo el comodín de la izquierda para tapar su corrupción. Apelar al pasado, resucitando odios, con el fin de desviar la atención de la gente de los problemas actuales, es el recurso de los canallas cuando no tienen nada que ofrecer. Pero cuidado, porque quienes juegan a revolver el pasado pueden correr el riesgo de encontrárselo. El camarada Sánchez, el amigo de los dictadores, el miembro de número del Grupo de Puebla, el felicitado por Hamás, el valiente galgo de Paiporta, ha realizado la gran hazaña de profanar un cadáver. Y como sus colegas del PSOE en los años 30, está a punto de profanar una basílica, si es que no lo remedian aquellos que tienen en sus manos evitarlo. A Sánchez solo le falta que su escolta, como hizo la de Indalecio Prieto en julio del 36, busque en sus casas a los líderes de la oposición y desterraje 2 tiros en la nuca de alguno de ellos. Porque si quiere tener memoria, la va a tener. 2 tazas. Pero estas no son las 2 Españas que en realidad tenemos. Las verdaderas 2 Españas de hoy en día son la de los parásitos que amamantan de la teta del presupuesto público sin aportar nada a la sociedad, los Koldos, los Azagras, los Unai Sordos y gentuza similar, y la de quienes ponen sus ubres y su esfuerzo para financiar ese presupuesto, asalariados y autónomos principalmente. Quiero terminar señalando que momentos excepcionales requieren respuestas excepcionales. Sánchez y su neofrente popular están actuando fuera de toda ley y fuera de toda ética. Por ello, la oposición no puede seguir actuando como si no pasara nada. Si en un partido de fútbol uno de los equipos decidiera jugar con 22 jugadores en vez de con 11, si se pusiera a coger el balón con las manos,
si cometiera todo tipo de faltas y tuviera al árbitro escandalosamente comprado, el otro equipo no debería permanecer ni un minuto más en el campo. Cuando ya de nada sirve seguir quejándose, blandiendo un reglamento que el otro equipo no respeta, llega el momento de pinchar el balón, llega el momento de abandonar el terreno de juego, dejando de participar en una competición que solo legitima al tramposo. Y ese momento ha llegado. Es ahora. ¡Viva España!